Con su venia, diputada presidenta. Qué bonito suena la palabra presidenta. Secretaria, bienvenida a la Casa del Pueblo. Compañeras, compañeros. La izquierda no siempre ha sido feminista, la verdad, pero el feminismo siempre ha sido de izquierda. Hay una cosa que yo no sabía, que ayer me chismearon y se los paso al costo. Este es un chisme a partir de una conversación que tuvo Belén Sanz, la representante de ONU Mujeres en México, porque justamente por medio de ONU Mujeres están solicitando cuál es la fórmula mexicana, así se le llama ya, la fórmula mexicana de la paridad. Resulta que este país es ejemplo de paridad. Sí, digamos, a partir del 2018 es cuando se alcanza la paridad y se instala completamente, pero también es cierto que es una lucha histórica de muchísimos años, de muchísimas feministas de todos los partidos, y que sí es importante reconocerlo. Y hay un fenómeno muy particular que ocurre con la paridad, me explicaban el otro día, que tiene que ver con que en principio, digamos, las mujeres alcanzamos a ocupar el 10% del espacio, que eso cuesta un montón de trabajo. Pasar del 10% al 30% cuesta un poco de menos trabajo, pero del 30 al 50 nos vamos literal como hilo de media. Y eso es muy emocionante porque en realidad no conocemos el mundo paritario. Entonces, en realidad estamos descubriendo un nuevo mundo y eso nos hace profundamente privilegiadas por poder dedicarnos a la política en este espacio de absoluta novedad. No sabemos cómo va a ser este país resultado de la paridad. Y es importante, es decir, si bien cuerpo de mujer no hace pensamiento feminista, siempre vamos a celebrar nuestra presencia paritaria, pensemos lo que pensemos, defendamos lo que defendamos. Pero me parecía importante compartirles esta cosa bonita, porque se siente bien cuando México empieza a ser ejemplo de otras cosas, como ahora que la revista Newsweek puso en el top 10 de los hospitales, en el top 5 de los hospitales, hay 2 mexicanos. Y eso se siente muy bien. Y eso nos habla de muchas cosas. Y vale la pena que también tengamos estos datos, porque la narrativa de la desesperanza, la narrativa del nada vale la pena, la narrativa del todo está muy mal. Pues, ¿a quién le conviene la desesperanza? La desesperanza es un elemento del patriarcado, porque el patriarcado está desesperanzado, porque está muriendo. Por eso es tan revolucionaria la esperanza. Algunos datos importantes. Siempre es importante tener datos confiables, justo para que la esperanza no sea un optimismo tarugo de corto, largo, sino una esperanza basada en información, justo para ver qué falta, pero siempre bien importante para ver qué sí tenemos. La Ciudad de México activó la alerta por violencia de género en 2019, eso ya lo sabemos. Es la segunda entidad de las 23 con declaratoria de alerta con mayor reducción de prevalencia de violencia contra las mujeres. La reducción fue del 16%, por debajo de Chiapas, que disminuyó un 17%. La Ciudad de México es una de las entidades con alerta con mayor reducción de muertes violentas. Entre 2019 y 2022 se han reducido en 31% las muertes violentas contra las mujeres, feminicidio y por homicidio doloso. Entre 2019 y 2022, la Fiscalía ha logrado cumplimentar 3,965 órdenes de aprehensión por delitos de violencia de género contra las mujeres. Acuérdense que hace 20 años los delitos de violencia de género no existían porque sostenían que la violencia de género era un invento. Bueno, todavía hay algunos señores que lo sostienen. Polimnia y yo participamos en un foro de discusión en donde todavía hay señores que sostienen que la desigualdad de género no existe. Se presentó un aumento de 675%, no 15%, no 30%, 675% en órdenes cumplidas por tentativas de feminicidio y 195% en el cumplimiento por el delito de feminicidio.
En ese sentido, la incidencia de feminicidio ha disminuido al mismo tiempo que los resultados de personas vinculadas a proceso por este delito están aumentando. El año pasado, mientras se registraron 56 feminicidios, se vincularon a proceso 81 personas, porque ya se empezaron a vincular a proceso personas de feminicidios de los años anteriores, que las carpetas habían estado hechas un desastre y se están volviendo a hacer las carpetas. En la Ciudad de México se reconoce y se tipifica la violencia digital con la Ley Olimpia. Existen 3,849 denuncias, pero esto es muy importante, 100% del contenido eliminado de los sitios web, 100% del contenido eliminado, es decir, lo que inmediatamente nos violenta, que es el mendigo contenido, se ha eliminado el 100%. Se fortalecieron las lunas y eso ha logrado que se reduzca el riesgo feminicida en 43% de casos. Justamente las lunas tienen este proceso del tamizaje en donde se entrevista a las mujeres y se hace todo un cuestionario que toma bastante tiempo, es un proceso complejo y se hace, es como un test, digamos, y se saca un resultado y ahí, en base a ese resultado científico, se ve si la mujer está en riesgo feminicida y con ese resultado inmediatamente se puede sacar una orden de protección y eso es muy importante porque el tiempo para conseguir la orden de protección se acorta muchísimo. Y este tamizaje, este proceso de tamizaje acaba de ser validado por la UNAM en una ceremonia muy importante que hicieron la semana pasada. Entonces, este proceso de tamizaje me parece que va a empezar a ser ejemplo a nivel nacional. Senderos seguros, Camina Libre, Camina Segura, son 710.5 kilómetros intervenidos y reducidos y reducción del 21% los delitos contra las mujeres en los senderos, que justo también me chismeaban el otro día, que lo de los senderos seguros comenzó en Iztapalapa y que a partir de ahí se hicieron en toda la ciudad. Este es muy importante, la percepción de seguridad que sienten las mujeres en la calle cambió de tan solo 15.4% en 2017 a 35.9% en 2022. Tendríamos que aspirar a que la percepción de seguridad fuera del 90%, es decir, hay todavía un trecho por recorrer, pero este aumento del 54% me parece que es muy favorable. Las abogadas de las mujeres han iniciado 40.404 carpetas de investigación y han logrado 1.226 medidas de protección. Se creó la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que atiende casos de violencia de género por personal policial, tanto de mujeres ciudadanas como mujeres policías. Y esto ha cambiado radicalmente la cara de la policía de la Ciudad de México y la vamos a ver en la marcha de hoy y empezamos a ver justamente esa cara diferenciada en la marcha del año pasado. Sobre la formación brindada a las y los cadetes de la Universidad de la Policía, en todas las materias de formación inicial ya se transversalizó la perspectiva de género. ¿Llegaremos a la paridad en la policía? Eso que ni qué, pero ahí vamos. Nada como los datos para tener un piso de realidad, para tener mayor certidumbre. Sin embargo, la calle todavía no es segura para nosotras. Sin embargo, la calle todavía no es paritaria para nosotras. Hace unos días fueron de visita unos cirqueros a mi módulo de gestión y estábamos platicando algunas cosas y me contaron de un proyecto que tienen que están en uno de los espacios deportivos públicos de la Cuauhtémoc. Ahí ellos se ponen a hacer ejercicios y dan clases de fisicoculturismo y tal, y son básicamente un grupo de hombres. Y la compañera y yo que les estábamos atendiendo pensábamos, ok, eso no sería posible todavía, hacer como estos grupos de pronto de ejercicio, de clases, etcétera, en los espacios de deporte públicos, si fuéramos mujeres, a ciertas horas de la noche, etcétera, eso no necesariamente es posible todavía y tendríamos que aspirar a que eso fuera posible. Los datos nos dan certidumbre. ¿Qué generan las mentiras? Pues las mentiras generan caos, generan angustia y generan desesperanza. ¿Y a quién le conviene la desesperanza? Un par de anécdotas que me parece que son muy interesantes del modelo de atención que se está siguiendo, porque podrían haber acabado en tragedia y no acabaron. Una mujer nos cuenta que su madre ha sido violentada por su padre, sabe cuántos años, que ella ya se quiere divorciar, etcétera, ya solicitó una orden, ya lo denunció, etcétera, por un montón de violencias, pero el señor
la denunció de regreso y denunció a su hija por una serie de cosas absolutamente inventadas. Entonces la hija está aterrada, no sabe qué hacer, finalmente acudimos a la Secretaría de las Mujeres para que nos ayuden. La hija está aterrada porque el papá le pone una denuncia cada semana. Entonces, en un momento le dije, tú relájate, tu papá te va a seguir poniendo una denuncia cada semana, pero las denuncias no significan que seas culpable, ni si me explico, las denuncias pues se investigan y si no hay materia de investigación, pues la denuncia no va a pasar. Entonces relájate porque una forma de violentarte de tu papá va a seguir siendo el ponerte denuncia tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia. Y es obligación de la fiscalía por recibir los papeles, hija, no para hacer otra cosa, pues, ¿no? Pero importante recordar para qué sirve que las personas sean consideradas culpables cuando hay sentencia, no cuando hay denuncia. Interesante. Finalmente, gracias a la Secretaría de las Mujeres, se intenta conseguir por medio del Tribunal de lo Familiar una orden para que el señor ya salga de la casa. El juez nos niega la orden. Entonces, otra vez, por medio de la Secretaría de las Mujeres, cambiamos de juez. Y entonces la orden sale liberada y anoche sacaron al agresor de su casa. Esto, un par de cosas que me parecen importantes de aprender aquí. Uno, la perseverancia de la Secretaría de las Mujeres. Dos, lo que nos debe el Tribunal de Justicia, no solamente a nivel local, sino a nivel federal. Todavía hay que trabajar mucho, sobre todo en los tribunales familiares, para que apliquen la perspectiva de género. No es falta de capacitación, han tenido capacitaciones, en muchos casos es falta de voluntad, es falta de cultura de género. Y en eso me parece que tenemos que ser muy insistentes. Por eso los datos son muy importantes, para saber dónde tiene que haber muchas más juezas, todavía no es paritario, ¿no? Ni qué decir de los sueldos que ganan, en fin, todos esos detallitos que se han hablado muchas veces, pero tenemos que insistir no solamente en la paridad, sino en la perspectiva de género, específicamente en el tribunal. Otro caso que me parece también muy emblemático por varias cosas. A una mujer la descubre su esposo que la está engañando con otro fulano y entonces la pescan y entonces el tipo le dice, ahorita te largas con lo que traes puesto, de hijos, todo, coche, a la goma, no vuelves a ver un centavo, no vuelves a ver a tus hijos. Entonces, claro, ella nos busca muy azotada, muy en la angustia de que va a perder todo, de que le van a quitar todo. Entonces, la primera parte del acompañamiento que se le da es decirle, uno, tranquila, porque no estás sola y te vamos a acompañar hasta donde sea necesario. Y dos, muy importante, el adulterio no es delito. Punto. Tú tienes derecho a poner tu cuerpo donde se te dé la gana. La importancia de dar información no solamente precisa, sino dar información sin juicios de valor. Y acuérdense que el adulterio en algún momento fue delito. Entonces, claro, ella con la creencia vista en las telenovelas de que el adulterio era delito, ya se había visto sin sus hijos, sin su casa, sin sus cosas, etcétera, etcétera, y yendo con lo opuesto. Con esa certeza del acompañamiento y de no estar sola, logró hacer unas negociaciones interesantes con el marido. Parece que están en terapia de pareja y en una de esas no saben si se van a recuperar, si se van a divorciar, etcétera. Pero lo que les quiero decir con esto es que la información a tiempo y que cuando ella buscó ayuda, hubiera quien la ayudara, fue fundamental para que el asunto no deviniera en una tragedia. Si ella no hubiera tenido la información, probablemente el señor se hubiera llevado a los hijos por todo el enojo que había involucrado, y si se hubiera llevado a los hijos, probablemente ella habría tenido que meter una denuncia y entonces policías y pedote. Que acompañemos a las mujeres con información precisa, sin prejuicios morales, es fundamental. Por eso cuando el presidente no critica a las feministas, el presidente critica a las conservadoras. Hablemos un poquito del cuidado, porque una nación es la unidad de cuidados más grande posible, y no cuidarnos, nosotras no cuidamos por amor, sino porque el mundo necesita cuidados. El mundo todo se sostiene del cuidado.
El 28.1 del Producto Interno Bruto es el trabajo que nosotras hacemos gratis. La mayor parte de ese trabajo lo hacemos las mujeres. Por eso quiero agradecer de forma muy importante a todos esos ejércitos de mujeres que hoy están trabajando en muchos de los programas del gobierno de la ciudad, como las promotoras que van de casa en casa en las colonias más violentas y que van acompañando a las mujeres a tener acceso a los servicios de las lunas, a tener acceso a los programas sociales y que se hacen sus amigas, que son sus vecinas. Y ellas son las que a pie de calle cambian, las que a pie de calle con feminismo popular van cambiando la vida de las personas. Ellas, como las siemprevivas de Iztapalapa, por ejemplo, que hacen un trabajo fundamental. Y hay una cosa muy interesante de Iztapalapa, pues perdónenme que la ponga de ejemplo, pero es que es ejemplo. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante de las utopías, que no son ni un centro deportivo ni un centro cultural, sino todo junto, pero además son un espacio público de cuidados. Y es la primera vez que vemos en México el feminismo popular aplicado a una política pública. Entonces, en muchas de las utopías, tú vas a la lavandería popular, pagas $1 y mientras estás lavando tu ropa te echas un taller y mientras tus hijos están en ciertos talleres, no sé qué, te echas tú en otro taller o acabas la primaria o acabas la secundaria y hay estos espacios de cuidado de adultos de día, es decir, están pensadas para ayudar a las mujeres en todas esas cosas que de por sí tenemos que hacer todos los días. Los comedores comunitarios pues evitan que cocinemos y ya nos ahorran un montón de tiempo y la angustia también de la administración del dinero porque son baratos los comedores comunitarios, ¿no? Los espacios de cuidado de día de los adultos mayores y de las personas con discapacidad pues nos liberan justamente de ese espacio de cuidado. Los espacios de cuidado de las criaturas pues también nos liberan de ese espacio de cuidado y entonces empiezan a surgir la exótica idea de que las mujeres tengamos tantito tiempo libre. Y eso, para las mujeres más pobres, para las mujeres más desprotegidas, para las históricamente olvidadas, el tiempo libre es un lujo que en su vida habían vivido. Y eso se está logrando en muchos espacios de Iztapalapa. Y vale la pena aprender del ejemplo, porque es otra vez el pensamiento, la reflexión feminista del movimiento urbano popular puesta en práctica desde el Ejecutivo en una práctica muy benéfica, todo gratis. Pasaremos al 50% de la paridad muy pronto y aquí quisiera que hiciéramos un ejercicio de imaginación. Me refiero al 50% de la paridad en todos los espacios de asesoría, en todos los espacios de las personas de resguardo, en todos los espacios de limpieza, en todos los espacios del gobierno, de las direcciones, de las supervisiones. Pasaremos a la paridad muy pronto, estamos en ese camino. ¿Qué podríamos ver gracias a la paridad? Espacios públicos con lactarios, con ludotecas, que se renuncie de una vez y para siempre a los acuerdos de cantina, no a las cantinas, pero sí a los acuerdos en la cantina. Diputada Ana Francis, ya se excedió por casi 13 minutos. No, ya, termino. Entonces, es muy interesante que la imaginación y el atrevimiento justamente viene del aprendizaje feminista. Termino. Muchas gracias. Termino leyéndoles este asunto nada más. Por este medio le informo que a partir de la última reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, donde se visibiliza y hace referencia a la violencia vicaria, de las cuales las mujeres son víctimas indirectas por parte de sus agresores a través de sus menores hijos, se ha logrado tramitar ante los juzgados familiares 48 medidas de protección. Esto ha consistido en la recuperación y entrega inmediata de 20 niñas y 23 niños. Y este es un esfuerzo que hicimos todas juntas las de este Congreso. Entonces, yo quisiera nada más que se quedaran con esta cifra, 20 niñas y 23 niños, porque nos pusimos de acuerdo, porque dejamos de lado las cosas que teníamos que dejar de lado. La verdad es que no soy inocente, sé que va a ser muy difícil que nos volvamos a poner de acuerdo en ese tenor y va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo porque no tenemos nada que ver, porque miramos el mundo de manera distinta, porque a nosotras lo que nos duele es la desigualdad y desde ahí caminamos y desde ahí partimos. Sin embargo,
soy esperanzadora, porque la desesperanza es un elemento del patriarcado que también hay que derribar. Así que termino nada más con esto, agradeciendo muy especialmente a Valeria, Alejandra, Leticia, Yuriri, Lulú, Elizabeth, Xochitl, Circe, Marta, Lupita, la otra Lupita, Andrea, Esperanza, Indalí, Adriana, Alicia, Valentina, Nancy, Marce, Marisela, todas mis compañeras, por todo lo que nos aprendemos todos los días y por la gran fuerza de las cosas que podemos hacer juntas y por pensarnos desde la izquierda. Y por eso vamos a marchar todas juntas hoy. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.